nosotros teníamos una relación que podíamos ver visualmente primero entre dos variables y después podemos ponerle número, y ese número es técnicamente el coeficiente de correlación, y ese coeficiente de correlación se estima a través de R, y ese R es covarianza entre X y Y dividido por el producto de las desviaciones estándar. ¿Ya? Bueno, y en el caso de Excel, está volviendo el... Vamos. Ahí sí, ya. En el caso de Excel, tiene una función, ¿cierto?, que ustedes pueden llamarla directamente aquí como coeficiente de correlación, ahí, ¿cierto? Voy a compartir para los que están en la casa, creo que lo estoy compartiendo. Ahí está. Entonces vamos a hacer un coeficiente de correlación, escribiendo acá coeficiente de correlación, ¿cierto? Y aquí ustedes eligen la variable 1 y la variable 2. El orden da lo mismo. O sea, ustedes pueden poner cualquiera de las dos primero. El orden da lo mismo. Entre coeficiente de correlación entre la estatura y el peso. Y ahí nos va a dar nuestro R. Y ese R es el coeficiente de correlación que muestra, como decíamos, el grado y el tipo de correlación. Primero es positivo, por lo tanto sabemos que la correlación es positiva, lo mismo que habíamos visto en el gráfico, y mientras más cercano a 1 o a menos 1, mayor es la relación entre las variables. Y en este caso es 0,76, es una buena relación. Así que pues, nosotros podemos hacer, también podríamos hacer un coeficiente de correlación entre, por ejemplo, peso y edad, ¿cierto? Coeficiente de correlación entre peso y edad. Y ustedes pueden ver que hay una correlación también, es más baja, 0,13, ¿cierto? Pero hay una correlación positiva de alguna manera, ¿cierto? Ahora, Excel también tiene la posibilidad de hacer coeficientes de correlación para varias variables simultáneamente, ¿cierto? A través de una matriz de correlación. Y en ese caso, nosotros nos vamos a análisis de datos, a datos, ¿cierto? Datos, análisis de datos. Y dentro de análisis de datos hay una función que se llama, perdón, datos, análisis de datos, y hay una función que se llama coeficiente de correlación. ¿Ya? ¿Ya? Y usted la selecciona, y la gracia que tiene esa función es que yo puedo seleccionar varias variables cuantitativas, como estas tres, ¿cierto? Seleccionarlas. Datos, análisis de datos, ¿cierto? Coeficiente de correlación. Nosotros seleccionamos las variables que queremos, ¿cierto? Con los títulos incluso, ¿cierto? Y, claro, en este caso están ordenadas por columnas, por títulos, tienen título, y lo vamos a hacer en una hoja nueva. Y lo que nos da básicamente es una matriz de correlación, ¿cierto? En el fondo, correlacionado todas con todas. ¿Ya? Y ustedes ven ahí peso con estatura, 0,76, peso con edad, 0,13, estatura con edad, 0,06, y la diagonal es 1, porque si yo correlaciono la variable consigo misma, es 1. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? Que tenemos el estadístico, el R, que representa el RO,
pero ahora tengo que hacer alguna prueba, y lamentablemente no se puede hacer una prueba directa con ρ, con el R, sino que tenemos que buscar una aproximación, y esa aproximación es la que ustedes tienen en sus apuntes. Es una aproximación para transformar ese R a un T de tabla, a un T, perdón, estadístico T. Voy a ver si puedo compartir con la... Ahí está. Si ustedes se fijan, en su apunte está entonces a partir del R que nosotros calculamos, vamos a calcular un T, y el T, por supuesto, lo podemos comparar con un T de tabla o calcular el p-value o cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esa es la función que vamos a usar para convertir el R a algún estadístico que sea útil, ¿ya? Entonces, vamos a copiar esto, voy a copiar, lo voy a llevar acá para que no se me olvide el... Podemos tomar aquí mismo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, le vamos a poner, vamos a calcular un T para cada R, ¿cierto? Por ejemplo, el R, el 0,76 lo vamos a convertir a un T. Entonces, T es igual aquí al R, ¿ya?, por la raíz cuadrada, ¿cierto?, de n-2. ¿Se acuerdan cuántas observaciones eran en el set de datos? Eran 80, ¿se acuerdan? 80 menos 2, eso es el numerador. Y en el denominador tenemos la raíz de 1 menos r al cuadrado. Ya. Y ahí nos dio, con ese, para ese R, me dio un T de 10,4. ¿Cómo lo encuentro en ese T? ¿Es alto, es bajo, es chico, es grande? Es muy grande, ¿cierto? Es un T muy grande. Y ese T lo vamos a comparar contra un T crítico, un T de tabla. Y ese T de tabla lo vamos a obtener de la tabla de T. Esto lo hemos hecho el otro día, ¿cierto? Invertido T de 2 colas, ¿cierto? Donde vamos a poner el alfa y los grados de libertad, y esto es bien importante. Para este caso, los grados de libertad son n-2. Para este caso en particular, para esta prueba, son n-2. Después, cuando empecemos a dar regresión, vamos a ver que hay una relación directa entre correlación y regresión lineal, ¿ya? Y ahí se usa n-2 grados de libertad, entonces serían 80 menos 2, ¿cierto? O le pueden poner 78 directo. Y ustedes ven que el T calculado con ese R, T, y ese mayor que el T crítico, ¿cuál sería mi conclusión aquí? Rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula? Que error era 0. Claramente es distinto de 0. ¿Ya? O sea, en la población, error es distinto de 0. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Calcular un valor de probabilidad, un p-value, y para eso metemos el T calculado en la distribución de T, con la derecha, de hecho. De dos colas, quise decirte, de 2 colas. Pongo el T calculado y los grados de libertad que eran 80 menos 2, y me aparece ¿qué pasó acá? Esto está de más. Ahí está. Y ustedes ven que el p-value es chiquitito. O sea, tengo una tremenda evidencia contra la hipótesis nula. ¿Ya? O sea, el procedimiento es: calculamos el R, con ese R calculamos un T, y ese T es un T estadístico que nosotros podemos saber, digamos, con ese T podemos calcular el p-value, y con el p-value puedo saber si rechazo o no. Y en este caso, ustedes ven, el p-value es tan chiquitito que tengo una tremenda evidencia contra la hipótesis nula de que
el RO en la población es 0. El T crítico es el T calculado. Estamos usando esa fórmula que usted ve aquí arriba. Sería el T, que sería S, por la raíz de n-2, ¿cierto? Que eran 80 datos, menos 2, y en el denominador tenemos la raíz de 1 menos el R al cuadrado. ¿Y el T crítico? Y el T crítico lo sacamos de la tabla de T. Ese lo sacamos con invertido T, invertido T de 2 colas, ¿cierto? Donde ponemos el alfa, que era 5%, y después con los grados de libertad, que eran n-2 en este caso. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de hacerlo en Excel? Este es el problema, que tener que para poder calcular después si este RO es significativo, tenemos que transformarlo a un T. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estábamos probando, ¿cierto? Que no existe correlación entre las dos variables, o que RO es 0 en la población, y la hipótesis alternativa que existe, en este caso rechazamos la hipótesis nula porque el T calculado era mayor que el T crítico, o porque el p-value para ese T calculado era muy chiquitito, ¿ya? ¿Estamos? Ahora, como ustedes pueden ver, la lata es hacerlo a mano, pero ahí es donde nosotros nos podemos apoyar en nuestro software, que estos software que nosotros tenemos en los complementos, ¿cierto? Y aquí tenemos bastante potencia para trabajar. Por ejemplo, fíjense en el Easy Analyze. En el Easy Analyze nos vamos avanzado y tenemos correlación ahí, ¿ya? Y es buenísimo esto porque miren lo que podemos hacer. Yo puedo tomar cualquier variable, peso, por ejemplo, la puedo relacionar con ese peso with estatura, ¿cierto? Y la voy a correlacionar y voy a mostrar más encima una línea de tendencia. Miren, ya se lo voy a mostrar. Le damos OK. Nos hizo estatura y peso, ¿cierto? Ahí, ¿ustedes lo ven? El gráfico de dispersión. Nos calculó el R, nos calculó el p-value. Si ustedes se ponen sobre el 0 aquí, ahí está el número, el mismo que habíamos obtenido nosotros, ¿cierto? ¿Y qué concluyen ustedes? Rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? Hay correlación. O sea, nos da el R, nos da el p-value directo. Y más encima nos muestra un gráfico de dispersión. Si ustedes quieren esa recta, claro, si uno quiere darle la ecuación a esta recta, doble clic. Ahí está la ecuación, ¿cierto? Y aparece ese R cuadrado, que es el 0,76 al cuadrado. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, y así como nos permite hacer variable a variable, nosotros también podemos hacer una matriz. Miren lo que podemos hacer. Y eso es lo que me gusta a mí de Easy Analyze. Nos vamos a avanzado de nuevo, correlación. Y aquí abajito dice correlacionar más de 2 variables para crear una matriz. Ahí abajito, ¿cierto? Si yo selecciono eso, se desaparece un lado y me quedan solamente la lista de variables. Yo puedo elegir aquí peso, estatura y edad, por ejemplo. Y con esas tres voy a hacer una matriz de correlación, lo mismo que habíamos hecho antes. Le doy aquí. Y esto es extraordinario, ¿cierto? Porque nos muestra la misma matriz que habíamos visto en Excel. Nos muestra el R, nos muestra el número de observación y el p-value, y más encima lo pone en negrita los que son significativos. ¿Lo ven? El único que es significativo ahí es
estatura y con peso. Entonces, en la práctica, esto es lo que deberían hacer ustedes, ¿cierto? Cuando uno hace un análisis de correlación, hacer la matriz de correlación, mirar el p-value y el que es menor que su alfa, que normalmente es el nivel de significancia es 5%, ¿cierto? Ahí rechazamos la hipótesis nula, es decir, los coeficientes que son significativos. Aquí dice, ¿no? Son los que están bolded, los que están en negritas. Buenísimo. Ya. Yo puedo hacer matrices de correlación gigantes entre varias variables, ¿cierto? Con esta técnica y empezar a descubrir un poquito las relaciones entre las diferentes variables. ¿Preguntas respecto a correlación? O sea, partimos con un gráfico de dispersión para ver cómo podría ser esa relación y después le ponemos número. Y el número es el R. Y el R nos muestra no solamente el tipo de correlación, si es positiva o negativa, sino que el grado, si es alta o baja. Mientras más cercano a 1, obviamente, más alta es la correlación. Y podemos probar si es distinta de 0. ¿Preguntas? ¿Se entiende, cierto? Y, como les decía yo anteriormente, la idea es que ustedes puedan mirar cualquier software. Ahí tenemos otra vez un output de SAS, que es parte de una matriz gigante de correlación. Y lo que aparece ahí, en la parte superior, aquí por ejemplo tenemos esta variable, da lo mismo lo que sea con esta, ¿cierto? Ahí está el R y abajo el p-value. Entonces, por ejemplo, esta correlación entre esta variable y esta es significativa, ¿no? Así, porque el p-value es menor a 5%. En cambio, entre esta y esta no es significativa, ¿se fija? Entonces, llegar y mirar la matriz y uno puede saber cuáles son las variables que están relacionadas. Esto nos va a arrojar esa prueba de hipótesis, la correlación, o sea que justamente, la prueba de hipótesis es que no existe correlación y la hipótesis alternativa sí existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, entre estas dos variables, existe una correlación súper alta, ¿cierto? El R es 0,7 y ahí está el número de observaciones arriba, no sé si se alcanza, N116. Y ahí de arriba dice la probabilidad de obtener un mayor, el p-value es la probabilidad de obtener un estadístico mayor que el obtenido bajo la hipótesis nula verdadera. Ahí dice, ¿ves? Está clarito. O sea, y aquí está la matriz de correlación de Excel, que la hemos visto, ¿cierto? Con su... Lo malo es que no nos dice el p-value y entonces... sería, o sea, la relación anterior sería como esta expresar una... Claro. ¿Se entendió, cierto? Sí, no, en la correlación es, a mí me parece que es una de las herramientas más potentes. Y miremos qué tiene Real Statistics. Siempre interesante mirar qué hay en los otros software. Vamos a ir aquí al Real Statistics, ¿cierto? Vamos a los datos, nos vamos a Real Statistics, análisis de datos, y aquí ustedes ven que tiene correlación, ¿ya? Y tiene correlation test, ¿cierto? Le damos OK, y está clarísimo, ¿cierto? Variable 1, variable 2, o sea, ninguna cosa, por ejemplo, y aquí dice column headings included with data, ¿cierto? O sea, se le pueden incluir los títulos, tomamos la variable 1, tomamos la variable 2, ¿ya? Y ustedes ven que no solamente existe un tipo de coeficiente de correlación, existen varios. El que nosotros conocemos, el más común, es el de Pearson, ¿cierto? Pero existe otro que se llama Spearmans y otro Kendall. Son otros estadísticos. Y aquí está el número de colas. ¿Qué determina el número de colas? La hipótesis alternativa, ¿cierto? Si yo digo distinto, claramente 2 colas. Si digo mayor o menor, 1 cola.
¿Ya? Entonces, más encima aquí nos da esa prueba, esa posibilidad. Vamos a ponerlo en una hoja nueva. Miren. Buenísimo acá. ¿Qué determinaba la hipótesis de La hipótesis alternativa, bien digo. Si usted dice, por ejemplo, la hipótesis nula, borrador. Si la hipótesis nula dice que la hipótesis nula, ¿cierto? En la población ρ es 0. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, que algunos le llaman H1 o HA, como digan, es que ρ es mayor que 0. Si yo digo eso, ya sé que es una cola. Si yo dijera que es menor que 0, también es una cola, y si yo digo que es distinto de 0, son dos colas. Bueno, si ustedes se fijan en este output que nos dio el Real Statistics, que está buenísimo. Mire, primero nos da los tres coeficientes de correlación, ¿cierto? Este es el que nosotros hemos calculado, que es Pearson, ahí está Spearman, Kendall, ya. Y aquí hace la prueba, la hizo para, nosotros como le elegimos Pearson, ¿cierto? La hizo para Pearson, ahí está el coeficiente de correlación, está el T calculado, que nosotros lo habíamos calculado ya, ¿se acuerdan? 10.41. El p-value, y más encima, esto es más interesante porque nos da un intervalo de confianza para el RO. O sea, ¿qué nos dice? Que la población, el RO promedio es entre peso y estatura 0,76, pero podría ir entre 0,61 y 0,90. Buenísimo. ¿Ya? Y aquí lo que está acá es exactamente lo mismo, pero en vez de usar T, usó Z. ¿Ya? Y calculó, el coeficiente de correlación sigue siendo el mismo, pero calculó, en vez de un T, usó un Z, y ahí están en ambos casos el p-value es un poquito distinto, ¿ya? Pero en los dos casos el R es significativo. Eso, el límite superior y el inferior, lo hace similar a lo que conocemos nosotros. Muy parecido, pero usó la aproximación de T primero, no sé que calculó con el T, claro. O sea, acuérdense que el primero, nosotros no podemos calcularlo directo sobre, no es que podemos hacer RO por un error estándar del RO, aquí primero calculó un error estándar, acá está. Lo calculó como, ¿dónde está? B12 dividido por B14. Eso es lo bueno que tiene el Real Statistics, entre paréntesis, que nos muestra la fórmula. B12 dividido por B13. B3, error estándar B12. ¿Dónde está el B12? En la correlación dividido por el T. Claro, se fija, o sea, teníamos, desde ahí lo sacó. Le sacó el B12, que es la correlación dividido por el T, ahí aproximó un error estándar, y con ese error estándar calculó el intervalo de confianza. Ya. ¿Estamos? Eso un poco pero lo importante aquí es la interpretación, ¿cierto? En este caso, rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué rechazamos? Porque de hecho el 0 no está en el intervalo, ¿cierto? Si tuviera el 0 en el intervalo. Ahora, ¿por qué aquí se usó T y aquí se usó Z? ¿Qué es lo que hace que usemos Z o T? Lo conversamos la otra vez. Las desviaciones estándar o las varianzas de las muestras, o de la población, perdón, de la población. ¿Se conocen? No se conocen. Nosotros aquí asumimos que se conocen cuando usamos Z, pero estrictamente deberíamos usar T. ¿Ya? Lo que nos permite introducirnos al siguiente tema. No sé si tienen consulta respecto
No es difícil, no es para nada difícil. Profe, Sí. yo estoy metida y no sé si se acuerda que lo conversamos la clase pasada, en cómo saber cómo son los tipos de ejercicios que va a preguntar, porque me cuesta pensar en cómo lo puede mantener una OPA. Esa interpretación, básicamente, o sea, yo le puedo poner un problema y le voy a dar alternativas, porque en el aula nos permite muchas cosas, ¿cierto? Usted va a tener que hacer cálculos para después elegir una alternativa. O sea, por ejemplo, si yo le hablamos de, no sé, por ejemplo, si hacemos un análisis de correlación, ¿cierto? Y yo les pregunto respecto a ese análisis de correlación, varias cosas le podría preguntar, ¿cierto? Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, o cuál es el pi-value, claro. Son más o menos lo mismo que hemos estado haciendo, pero... Y sería muy puntual en parte si le pido que más precio también. Es que lo que pasa es que en el aula, yo se los comenté, es difícil. Yo le puedo pasar certámenes que tengo que buscar, por supuesto, tipo papel, pero en el aula le estaría revelando mi base de preguntas. Sí, sí. Claro, ahí sería como... No se preocupen si no les va a ir mal. Pero aquí lo que más importante es que entender lo que se está haciendo. ¿Sí? Aunque se demora un poquito, después repasen y por eso están los apuntes, ¿cierto? Ustedes van a repasar y van a ir armando el puzzle y al final todo les va a hacer sentido. ¿Ya? Bueno, eso respecto a la correlación. Entonces partimos con un scatter plot, después le pusimos número, ¿cierto? A ese scatter, y después hicimos pruebas de hipótesis respecto a ese número, ¿cierto? En la población. ¿Ya? Eso es. Bueno, justo apareció este intervalo de confianza, ¿cierto? Ahí en el R, y apareció uno con Z y otro con T. Entonces la pregunta es, ¿cuándo usamos Z y cuándo usamos T? Y en ambos casos se asume que la población es normal. Y aquí la pregunta que uno se hace es, ¿se conoce o no la desviación estándar de la población? Si no se conoce, usamos T. Si conocemos, podemos usar Z. Entre paréntesis, no significa que no podamos usar Z, pero yo estaría haciendo el supuesto, ¿cierto?, que la desviación estándar de la muestra es la de la población. ¿Cuándo se podría hacer? Cuando el n es grande. Cuando el n es grande, ¿cierto? Yo me daría lo mismo usar Z o T, más o menos. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, ustedes pueden hacer ese ejercicio, es un ejercicio muy fome, vamos a aprovechar los mismos datos que tenemos acá. Entonces, vámonos, por ejemplo, con ¿cuál variable quieren? Peso, estatura, edad, la que les guste. ¿Estatura? ¿Tomamos estatura? Entonces lo vamos a copiar aquí. Bueno, nosotros habíamos calculado los intervalos de confianza antes, pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente acá. Vamos a tomar el promedio, ¿cierto? Este es el promedio. Este sería X barra, ¿cierto? Que representa al promedio a mu. Y con esto vamos a calcular el error estándar. ¿Se acuerdan? Y el error estándar es la desviación estándar dividido por la raíz de n, que era 80. ¿Ya? Entonces, yo puedo usar aquí distintamente para los intervalos de confianza, poner el intervalo de confianza al promedio, podríamos usar T, que es lo que nos dio Excel el otro día, o Z, ¿cierto? Entonces, veamos el caso de T. Necesito un T de tabla, ¿no es así? Un T de tabla, y ese T de tabla lo hemos visto el otro día, que lo sacamos con la función invertido T de 2 colas, ¿ya?
donde ponemos nuestro alfa y ponemos los grados de libertad los grados de libertad, ¿cierto? Para esta variable que eran 79, ¿cierto? 80 menos 1. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro tema. Si lo hago con z, ¿qué función vamos a usar? La función invertido normal estándar. ¿Ya? Y acuérdense que esta usa la probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un 5% de 2 colas, necesitaría aquí poner 0,975. Porque me quedaría 2,5 a un lado y el 2,5 al otro, y eso me suma 5, ¿cierto? Entonces tendría que poner 0,975 y conocen ese valor en 1,96, ¿cierto? ¿Se parecen los valores? Claro, ¿por qué se parecen? Porque el n es grande, justamente. Invertido normal estándar, 0,975 es la prueba. ¿Ya? Exactamente. Si ustedes ponen 0,95, es de una bola. Estaríamos dando a un solo lado el 5%. ¿Ya? Bueno, y con esto, acuérdense, si yo multiplico el t por el error estándar, o a este lado multiplico el z por el error estándar, multipliquemos, sería este por el error estándar, o en este caso, el z por el error estándar. Ese valor se lo sumo y se lo resto a el promedio, ¿cierto? Para calcular el límite inferior y el límite superior para el promedio. Entonces, para el límite superior sería el promedio, ¿sí? ¿Pudiese poner salir el error estándar para sacar los puntos? Sí, el error estándar es la desviación estándar dividido por la raíz del número de observaciones. ¿Ya? Y si multiplicamos entonces después el t por el error estándar, o el z por el error estándar, ¿cierto? Tenemos ese producto, perdón, y ese producto lo restamos y lo sumamos al promedio, ¿ya? Y ahí tenemos nuestros intervalos de confianza sacados son prácticamente iguales, ¿cierto? En este caso son muy parecidos, ¿cierto? Si le damos algunos decimales, pueden ser un poquito distintos, ¿cierto? Pero, ¿por qué son parecidos? Tal como dijo su compañero aquí, es porque a medida que el n aumenta, el t se hace más parecido a este 1,96. Tenemos 80 datos, un n bastante alto. Así que ese es básicamente así que nosotros le podemos poner intervalo de confianza a cualquier variable, a cualquier promedio de cualquier variable, ¿cierto? Podemos usar z o t y la decisión va a ser de acuerdo al n principalmente, ¿cierto? Si nosotros tenemos un n alto, es muy probable que no tengamos ningún problema usando z. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Bueno, eso es lo que aparece aquí. Incluso hay un ejemplo con unas huellas de neumático. Ustedes lo pueden hacer después, está todo ahí explicado. ¿Ya? Y ahora, ya que entramos ya que entramos, ¿cierto?, al análisis
bivariado, ya relacionamos dos variables, ahora vamos a comparar poblaciones. Vamos a comparar poblaciones. Entonces, ustedes se fijan en su set de datos acá, tenemos mujeres y hombres. El género, ¿cierto? Hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer acá, ustedes pueden, hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Uno podría filtrar primero y tener solamente los hombres, después tener solamente las mujeres. Pero lo que queremos probar acá es hacer lo siguiente, ¿cierto? Queremos comparar los promedios de poblaciones. Entonces, por ejemplo, mi hipótesis nula aquí es que mu1 es igual a mu2. Es decir, que los promedios son iguales para las dos poblaciones. ¿Sí? Y mi hipótesis alternativa podría ser que mu1 es distinto de mu2, o en este caso serían dos colas, ¿cierto? O que mu1 es mayor a mu2, en este caso sería una cola, o que mu1 es menor a mu2, también sería una cola, ¿cierto? ¿Estamos? Pero en este caso lo que queremos son comparar promedios de poblaciones, ¿cierto? Y aquí naturalmente tenemos dos poblaciones representadas, que son los varones y las mujeres. Entonces yo podría, por ejemplo, plantear que el peso de las mujeres es igual al peso de los varones. Tal vez en Chile no, pero en países del norte de Europa yo he visto mujeres gigantes, ¿cierto? Ahí hay que huir. No, pero la chilena es más brava. Yo siempre, no sé si ustedes han escuchado la historia de Fresia, ¿cierto? Ahí ¿ah? Sí, pues imagínense, o sea, imagínense cómo era de brava Fresia. Nada, el otro estaba casi a punto de morir, ahí sentado en la pica, y viene Fresia y le tira la guagua en los pies y le dice que no quiere ser un hijo de un cobarde. O sea, eso muestra un poquito la bravura de la mujer chilena. Entonces, de ahí viene la herencia, ¿cierto? Bueno, entonces se entiende un poquito la idea. Ahora vamos a comparar promedios de poblaciones, que es una herramienta muy útil, ¿ya? Para comparar, por ejemplo, grupos o poblaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si quieren copiar los datos en otra página, porque está un poquito llena esta página, vamos a copiar en otro lado, acá. Ya, y les quería comentar aquí también que este formato de datos es el que usa la mayoría de los software, que se llama Stack, ¿cierto? Está en columnas hacia abajo, ¿ya? Pero resulta que el Excel tiene otro formato que es un poquito más, más bruto y que se llama el formato Excel. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, Excel trabaja en una forma y todos los demás software trabajan en otra forma respecto a cómo se entran los datos para hacer este tipo de comparaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, por ejemplo, queremos comparar los pesos de las mujeres versus los pesos de los hombres. Entonces, nuestra hipótesis nula es que el peso de los hombres es igual al peso, el promedio peso, el peso promedio, ¿eh? Peso promedio de los hombres es igual al peso promedio de las mujeres. Claro, uno diría a priori que no, pero hay que probarlo, ¿cierto? ¿Estamos? Eso es lo que queremos probar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar primero, vamos a ordenar por género, datos, ordenar, ¿cierto? Ampliar la selección ahí y lo vamos a ordenar por género, ¿cierto? Y primero puso los hombres y más abajito las mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí lo voy a mostrar en el formato Excel. Ustedes ponen aquí peso hombres
al lado ponen pesos mujeres, y ponemos los pesos de los hombres, que son todo esto hasta aquí, más o menos, hasta ahí. Estos son los pesos de los hombres, y después tomamos los pesos de las mujeres. Ahí está. Ustedes se fijan, hay más datos de hombres que de mujeres, pero eso no es problema. Pero este es el famoso formato Excel, o sea, un grupo al lado del otro. En cambio, el resto, yo no podría hacer el análisis desde aquí mismo. Después lo vamos a hacer con Real Statistics u otro. Vamos a hacer. Lo que puse, ustedes se ponen en cualquier lugar de los datos, le pueden ordenar aquí. Y después lo ordena por género. De menor a mayor, del orden de la A a la Z o la Z a la A, como quieran. Ahí está. Y después copié estos datos y los pegué aquí, ¿no? Sí, pues, no lo hace automáticamente. Ustedes pueden hacer un macro después, ¿cierto? Pero ahí tenemos, ¿cierto?, los dos grupos, ¿ya? Vamos a comparar, esta es nuestra hipótesis nula, ¿cierto? Ahí dice que el peso promedio de una población es igual al peso promedio de la otra población, ¿sí? Que es la hipótesis nula que está allá, que los promedios son iguales, ¿sí? Bueno, y para hacer esta comparación, tenemos varias posibilidades en términos de prueba. La primera es usar Z. ¿Pero qué requiere Z? Ya lo sabemos. ¿Qué requiere? Que las varianzas o las desviaciones estándar sean conocidas, ¿cierto? Entonces aquí requiere, o supone, más que requiere, supone que los sigmas son conocidos. Y la otra posibilidad es T. ¿Ya? Pero resulta que dentro de T, ustedes van a encontrar que hay varias pruebas de T. Hay una prueba de T que se llama para varianzas iguales. Hay una segunda prueba, esta entre paréntesis en inglés, esta se llama pool y test. Ahora, ¿por qué se llama pool? Porque se calcula una varianza ponderada, o pool. ¿Ya? Varianzas iguales y otra que sume varianzas desiguales. Distintas. Y hay una tercera prueba de T que no se usa para un caso bien específico, que es la vamos a poner aparte, ¿cierto? Que se llama para poblaciones pareadas, o muestras pareadas, más bien que poblaciones, muestras pareadas. Te la voy a explicar. Pareadas. Ya. Entonces, fíjense que para un mismo problema tenemos tres tipos de pruebas, que son estas, una CT, 2T, y esta última que se usa con caso bien particular, que son las muestras pareadas. Entonces, hagámoslo primero con Z, asumamos que las varianzas son conocidas. Entonces, lo primero, como yo tengo que conocer las varianzas, ¿qué tengo que hacer? Calcular las varianzas. Entonces, vamos a calcular la varianza del peso de los hombres, y después voy a calcular la varianza del peso de las mujeres. ¿Ya? Y lo voy a calcular ¿con cuál de estas funciones? ¿Var P o var S? S, ¿cierto? Porque es la muestra. Ahí está. No la eso. Algo pasó que no terminé de anotar la función var.s.
Ahí está. Y después calculamos la varianza punto S de las mujeres, ¿cierto? Y ustedes ahí tienen las varianzas, ¿cierto? ¿Cómo se ven las varianzas? ¿Se ven parecidas o son distintas? Se ven bastante distintas, pero eso también hay que probarlo. Todo hay que probarlo porque en estadística dos números no son distintos hasta que no se prueben que sean distintos, ¿cierto? Entonces, vamos a usar entonces la prueba de Z, la primera prueba. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está esa prueba? Ustedes se van a análisis de datos, ¿cierto? Y aquí abajito, bien abajo, aparece prueba de Z para medias de dos muestras. Ahí. Seleccionan y miren miren lo que hay que poner acá. Se pone primero la variable 1 o la muestra 1, ahí está los hombres. Después ponemos la población 2 o la muestra 2 en realidad. ¿Ya? Y ahí seleccionamos, ¿cierto? La 1 y la 2. Después aparece aquí la diferencia hipotética entre las medias. ¿Cuál es la diferencia hipotética entre las medias si mu1 es igual a mu2? Claro, si mu1 es igual a 2, perdón, a mu2, si mu1 es igual a mu2, entonces la diferencia es 0. ¿Cierto? Mu1 menos mu2 es 0. Entonces, ahí no tienen que poner nada, sino si lo dejan en blanco porque es 0. Porque uno podría poner otro valor también. Y aquí, no sé si se fija que le pide las varianzas, porque se suponen conocidas, ¿cierto? Ya, ahí hay que ponerla, entonces hay que escribirla, ni siquiera hay que escribirla. ¿Cuánto fue la primera? 80 puntos. 84.033 con 3 decimales está bien. Y después la 2, 21.731. ¿Se fija? Entonces, esta prueba requiere que las varianzas sean conocidas para insertarla ahí, ¿ya? Y requiere poner las poblaciones, tiene rótulos, tiene los títulos, ¿cierto? ¿Ya? Y donde las queremos, donde queremos el output, le podemos poner un rango de salida, pongamos un rango de salida para que las vamos comparando, lo vamos a poner por aquí. Ahí. ¿Ya? Le damos a aceptar. Y aquí nos hizo esta prueba de Z para dos promedios. Sí. Sí. Yo lo puse en un rango de datos. Para que me quedara en la misma hoja, pero ustedes le ponen una hoja nueva, da lo mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí está el output. Y es muy interesante esto porque ustedes ven, ahí están los promedios. 73.6, 53.08. A las varianzas que, mire, dice clarito. No, esto no debería haber cambiado, ¿eh? Salvo que metió un dato, o yo metí un dato de menos. No. ¿Cuántos datos metió? 56 y 24 tiene que ser. No, son 56 y 24. No, ¿sabes por qué o no? Por los labels, las etiquetas de arriba, los rótulos. ¿Apretó los rótulos? Sí. Sí, bueno, salgo para pasar de aquí para acá. Sí, porque deberían dar 80. Mire, a mí me dio 58, 56, perdón, y 24. ¿Sí? Que sumados suman 80. ¿Ya? Ahora tengo 56. Tengo 24. Pero hágalo de nuevo y lo pone encima nomás.
¿Ya? Bueno, entonces, aquí calculó el estadístico Z, ya se lo voy a mostrar cómo se calcula ese estadístico Z. ¿Ya? Y después, aquí están los valores críticos, ¿cierto? Para una cola y dos colas. Para la forma clásica, donde nosotros comparamos contra un Z de tabla, un T de tabla. Entonces, ustedes se fijan, el Z calculado, perdón, es mayor que el valor de Z de dos colas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Rechazamos las varianzas no son iguales. Si nosotros comparamos el Z calculado con el Z de dos colas o de una cola, en ambos casos rechazamos. Pero lo más importante, el p-value, fíjense, el p-value es 0. O sea, tenemos una tremenda evidencia contra la hipótesis nula. ¿Cierto? ¿Por qué ese p-value es 0? Porque si yo meto este Z calculado, la distribución de Z, voy a estar... ¿Se acuerda cómo era la distribución de Z? Más o menos estaba... ¿cierto? Fíjense que aquí, este es Z, ¿cierto? Aquí en 1.96, ¿cuánto tenía este lado? 0.025, ¿cierto? O 2.5. Y este lado, menos 1.96, tenía 0.025. ¿Ya? Y eso me da el 5%. Pero fíjense que el valor calculado es 13, o sea, estoy mucho más acá. Imagínense aquí, 13. Y al otro lado, menos 13. Por lo tanto, este valor ya es 0. ¿Cierto? Eso es lo que nos hace. De hecho, nosotros podemos meter este valor a la distribución. Hagámoslo, miren. La distribución acumulada, ¿cierto? Distribución de Z, no, distribución normal se llama esta, normal estándar. ¿Ya? Y ustedes ponen el Z, ¿ya? Y después le ponen acumulado, ¿cierto? Verdadero, por ejemplo. ¿Sí? Me da 1. Entonces, ¿cuánto me queda para llegar a 1? De 1 para llegar a 1. 0, ¿cierto? O sea, el espacio que me queda acumulado, estoy en 1 ya. Entonces, por eso el p-value es 0, que sería la diferencia entre estos. ¿Podría repetir la explicación de 1 y 1? Sí, lo que pasa es lo siguiente, que tenemos nuestra distribución estándar, ¿cierto? Y yo también podría hacer la distribución acumulada, que ustedes saben cómo se hace la distribución acumulada, ¿cierto? Yo voy acumulando aquí hasta llegar a 1. Entonces, si yo pongo el 13 en la distribución acumulada, ¿cierto? Voy a llegar a 1. Entonces, ¿qué espacio me queda más allá de 1? 0. O sea, en la acumulada yo estoy llegando, ya llegué al extremo acá. Entonces, el p-value es 0. Esa es la diferencia entre este y 1. ¿Sí? El p-value es 0. Por eso lo calcula 0. ¿Se entiende? A ver, ¿qué pasa si le ponemos falso acá? Claro, si le ponemos falso me va a dar la probabilidad directa y es 1.79 por 10 elevado a menos 39, es 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, pero aquí, para interpretar, ustedes miran esa tabla, miran el p-value y si es menor que 5% rechaza. Listo. Ahora, ¿de dónde sale ese Z? Yo no se lo voy a pedir que lo calculen ni mucho menos, pero si uno quisiera saber cuál es la fórmula de Z, aquí se la voy a mostrar. Está esta es. Se supone
¿cierto? Ustedes ven, esta es la fórmula que usa las desviaciones estándares, pero como no, nosotros suponemos conocidas, las reemplazamos por las desviaciones estándares de la muestra. Dice usar si tamaño de muestra mayor a 30, ¿cierto? ¿Está claro? Eso fue lo que hicimos exactamente. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la prueba de Z que requiere, como decíamos, que se reconozcan las desviaciones estándares de las poblaciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos usar T. Si usamos la prueba de T, voy a poner estas cosas acá. Si usamos la prueba de T, nos vamos a datos, análisis de datos, y aquí, si ustedes se van aquí al final, dice prueba de T para muestras emparejadas, esa no. Después aparece para varianzas iguales. Ya. Son iguales las varianzas, no se ven iguales, pero usemos esa que se sume varianzas iguales, la vamos a aceptar. En este caso, se fija que aquí no nos pide las varianzas. Entonces vamos a elegir los datos, la variable 1, la 2, ahí está. La diferencia hipotética entre las medias 0, tiene rótulos, el alfa 5%, y lo vamos a poner aquí al ladito en un rango de salida. Ahí. Le damos a aceptar. Y ustedes pueden ver el título, dice prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Aquí solito calculó los promedios igual, pero calculó las varianzas, ¿cierto? Y después, si ustedes ven, calculó una varianza que le llamó agrupada. Por eso esta prueba se llama en inglés multitest, ¿cierto? Porque lo que hizo de estas dos varianzas, estimó una sola, que es una varianza ponderada. Ya les voy a mostrar la fórmula para esta varianza ponderada. ¿Ya? Y después calculó un estadístico T, que es ese, con esos grados de libertad. Y aquí están los T críticos, ¿cierto? De una cola y dos colas. Y después aquí están los p-values, que son prácticamente cero, ¿cierto? O sea, la conclusión es exactamente la misma. Rechazar la hipótesis nula de que las promedios son iguales, ¿cierto? Y aceptar la alternativa de que son distintos. Si usamos la de dos colas, que son distintos, si usamos la de una cola, que uno es mayor que otro, o que uno es menor que el otro, ¿cierto? Para ambos casos, igual. Ahora, ¿cuál es la fórmula que se usó en este caso? Ustedes la tienen aquí en sus... Acá está. Esta es la fórmula, si ustedes la miran. Primero se calculó una varianza ponderada, ¿ya? Y posteriormente se aplicó esta fórmula. Ahí está la diferencia entre los promedios, ¿cierto? La varianza ponderada, multiplicado por 1 partido por el número de datos de la variable 1, más 1 partido por el negocio. A mí no me interesa que se sepan la fórmula, nunca la vamos a usar posiblemente, pero es que uno sepa que existen 3 tipos de pruebas de T: una para varianzas iguales, que es la que acabamos de hacer; otra para varianzas desiguales, que es la que vamos a hacer a continuación; y la tercera, que es para muestras pareadas. ¿Estamos? Dígame. ¿Por qué usamos la prueba de T para datos que tengan varianzas iguales, que sabemos que son distintas? Claro, porque lo que le decía, uno las ve distintas, ¿cierto? Pero estrictamente hay una prueba para comparar varianzas, y esa prueba es F, que ya viene a continuación. Vamos avanzando. O sea, vamos pero, a llegar al punto en que sí, por supuesto. Si a partir de esa suposición puede o no tener mejor. Claro, usted podría partir primero probando que las varianzas son iguales. Si son iguales, podría usar cualquier prueba. ¿Ya? Ahora, hagamos la siguiente prueba, porque pero ahí está la prueba, ¿cierto? No es difícil. ¿Ya? Y
Después, entonces, nos vamos a ir a la tercera prueba, que es suponiendo varianzas desiguales. ¿Ya? Hay una prueba que supone varianzas desiguales. Voy a esconder esto que está acá. Tengo que compartir. Un segundito. ¿Estamos compartiendo? ¿No? Sí, estamos compartiendo. Entonces, nos vamos a datos, análisis de datos, ¿cierto? Y aquí ustedes ven, buscan prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Aceptamos. Tomamos la variable el peso de los hombres, ¿cierto? Es idéntico en la entrada. El peso de las mujeres tiene rótulos, el alfa, en la diferencia hipotética es 0, así que la dejamos limpia. Y el rango de salida, aquí vamos a poner. Ya. Lo ponemos ahí. Y ahí está nuestra. Ahí está, ¿cierto? Está suponiendo varianzas desiguales. Y si ustedes se fijan acá, está los pesos, las varianzas, ¿cierto? Las observaciones, la diferencia hipotética. Pero aquí hay una cosa que es bien importante. No sé si se fijan, aquí tenemos 76 grados de libertad y aquí teníamos 78. La pregunta es, ¿cuál es más exigente basado en los grados de libertad? ¿La que tiene más o la que tiene menos grados de libertad? La que tiene menos es más exigente. ¿Por qué? Porque con esos grados de libertad yo voy a sacar un tema grande, ¿cierto? De la tabla de texto. Y por lo tanto necesito mayores diferencias para poder ser significativo. Entonces, esta es mucho más exigente que esta. De hecho, yo lo que hago... Buen punto, ¿eh? Está bien pensado. Entonces acá está el T estadístico, ¿cierto? El valor crítico, ¿cierto? De una cola, de dos colas, ¿cierto? Ahí están. Y ahí están los p-values que son, en ambos casos son menores que alfa, por lo tanto rechazamos, ¿cierto? Entonces, esta es la prueba más dura. Si ustedes quieren hacer una prueba de T, dura, esta. Si les sale que hay diferencias con esta, claramente hay diferencias, porque esta asume varianzas desiguales, los grados de libertad son menores, estoy exigiendo mucho más. Y para la ley que hace que en una y otra se produzca. Sí, sin duda, sin duda. Por eso se. Sí. Rechazar o aceptar. Así es. Y en este caso, ¿con cuántos quedamos? No, yo me quedé, es que lo que pasa es que esto es bien importante. Son dos cosas que les quería comentar. Las hipótesis se plantean a priori, no a posteriori. ¿Me explico? Si yo digo mi hipótesis alternativa que es mayor, yo tengo que mantenerme con esa. No, después no va a decir, no, pero es que con dos colas es significativa, pero con una cola no, o al revés. Eso es. Eso es el resto de arreglar. Lo mismo con las pruebas. Si usted elige una prueba por algún motivo, esa es la prueba que hay que usar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las tres tipos de pruebas y solamente les quiero mostrar aquí un poquito cuál es la fórmula de esta. No, yo tampoco les digo quiero que se aprendan la fórmula, pero aquí está, esta es la que hicimos recién. Hay un ejemplo ahí que ustedes pueden hacer después, están sus apuntes. Y esta es con varianzas desiguales o con distintas desviaciones estándar. No sé si se fijan, se parece mucho a la prueba que habíamos hecho de Z, no sé si se acuerdan, muy parecida. Pero los grados de libertad se calculan con esta fórmula que se ve medio complicada, no es tanto tampoco. Este es los grados de libertad que se calculan, que eso nos dio 76. Ahí está la clave, que los grados de libertad son menores. Pero la fórmula es muy parecida a la de Z. ¿Estamos? Y ahí está ¿Y es una casualidad que haya sido en el caso de la varianza? Entre las iguales se falta un grado de libertad por dato, por línea de datos, y la otra dos por línea de datos. No, es casualidad nomás, porque de repente los descuentos pueden ser gigantes, dependiendo de. Porque miren lo que usa.
los grados de libertad usa las varianzas. O sea, no es solamente los grados de libertad solos, sino que está usando las varianzas, por lo tanto pueden cambiar dramáticamente. ¿Se entiende? Por eso es una prueba mucho más fuerte. Y la última, que la vamos a dejar para la próxima oportunidad, son las pruebas pareadas. Y esas sí que son, les voy a contar un caso, por ejemplo, de pruebas pareadas. Supongamos que, cortito nomás, supongamos que tenemos 5 modelos de autos, ¿cierto? Del año, por supuesto, diferentes modelos y marcas, o 10 modelos, como quieran, y los cotizamos en 2 distribuidores distintos. El mismo auto, pero cotizado en 2 distribuidores distintos. Esas son muestras pareadas, ¿cierto? Porque es el mismo auto, en este caso, cotizado en 2 distribuidores distintos. O, por ejemplo, 2 tasadores que tasan las mismas 10 casas. Y en el área más biológica, por ejemplo, si yo tengo, puedo hacer pruebas de antibiogramas, por ejemplo, ¿cierto? Si yo tengo placas con algún patógeno, ¿cierto? Yo puedo dividir la placa y en un sector aplico un antibiótico y el otro antibiótico, ese, prueba de pareada. Son muestras pareadas, no son independientes. En todos estos casos que vimos son muestras independientes, en otros casos son muestras totalmente pareadas y bueno, se hace un procedimiento un poquito distinto. ¿Ya? Todas estas herramientas son súper útiles, yo pensé que ustedes se las sabían, y así es como un repaso. Pero bueno, entre estas cosas uno las usa todos los días. Yo por lo menos lo que tengo que hacer normalmente, estoy usando siempre estas pruebas, por eso me parece que son útiles. Sí. Bueno, y que estén muy bien entonces, y nos vemos el día miércoles. La clase va a ser, acuérdense, está en este miércoles va a ser Zoom. Sí, por Zoom. Se lo voy a hacer desde Concepción, yo voy a Conce, ¿no? Yo sé que ustedes se ponen muy tristes por eso, pero... No, pero son poquitas, ustedes vieron que todo el resto van a ser presenciales. ¿Sí? Tenemos 3 por Zoom, más que la del miércoles, y las otras que por obligatoriamente nos pusieron en el calendario que tenía que ser porque la semana de puertas abiertas de la universidad, entonces se usa la sala, no sé qué cosa hay. Bueno, los que están en la casa, espero que hayan escuchado la clase. Y profe, consulta, la planilla que trabajamos recién, ¿la podría subir al aula? Chuta, ojalá que no la haya borrado, pero si la voy a ordenarla y se la subo. Ya, O a lo gracias. mejor alguno de sus compañeros que es más ordenado que yo, la podría subir también. Sí. ¿Cierto? Sí.